con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenido a el último capítulo de La Mesa. Es el último capítulo del año 2013, esta coproducción del Mostrador TV, el Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nuestro invitado de hoy es el que fue el primer invitado este año, Óscar Landarreche. Gracias por venir, Óscar, director de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, economista, tiene un rol también para hacer no disclosure, un rol en la nueva mayoría, de la que va a ser la que es ya la presidenta electa, Michelle Bachelet. Pero acá viene como economista, vamos a analizar lo mejor y lo peor del año y lo que se viene. Óscar, nuevamente gracias por venir, gracias por el apoyo que hemos tenido este año de la Facultad de Economía, de la FEN. Empecé un poco lo más caliente. La Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, empezó el retiro de estos estímulos que fueron inusitados, históricos, no fueron ortodoxos, 10.000 millones. Da un poco tu punto de vista, el impacto, lo que significa y cómo ha sido. Muy largo, mucho tiempo fue la intervención monetaria. Casi 5 años, ¿no? Claro, y de distinto tipo, ¿no? Hubo distintas fases, muy largo. Yo diría que cuando lo miremos con la distancia este periodo, vamos a ver que este es uno de los periodos de intervención anticíclica, el periodo de intervención anticíclica más fuerte, más poderoso, digamos, y más agresivo que se ha producido en la historia, digamos. Y lo tremendo es que ya prácticamente los gobiernos, no solamente Estados Unidos, sino los gobiernos de todos los países centrales, agotaron todas sus municiones, por decirlo. O sea, en este momento ya no queda casi nada más que hacer, ni en términos monetarios, y bueno, ni fiscales tampoco. O sea, básicamente vienen a empezar a retirar este estímulo cuando ya no quedó nada por hacer, ¿no? Y yo diría que las señales dan de que fue justo, como just on time, ¿no? Justo, hay gente apostaba que febrero o marzo, y un poco. Claro, pero en fin, unos meses más o menos, digamos, a la escala de intervenciones que han durado años, casi una mitad de una década, 2 meses más, 2 meses menos, quizás no es, puede ser importante para los mercados, digamos, pero desde el punto de vista macro quizás es menos relevante. Yo diría que está justo a tiempo. Vemos algunos signos de la economía norteamericana mejorando, la economía europea no mejorando, pero no empeorando, digamos, como una situación media como de... algunas cosas en los países asiáticos, Japón mejor, China un poquito peor, pero ok, digamos. Entonces, como que es un buen momento y es yo creo que es un desafío enorme para la Fed el fine-tuning de cómo lo va sacando, ¿no? ¿Cómo lo va sacando? Te hago una pregunta. Mirando los números duros, las cifras duras, la política ha tenido éxito. Hay gente que dice que el precio que va a pagar es que se van a crear burbujas y eventualmente va a llegar la inflación. Los monetaristas, esa es la crítica que le han hecho constantemente. Pero en el momento que Bernanke se la jugó por esto, ¿cuán arriesgado era? ¿Cuán arriesgado era que esto se hiciera, ¿no? O dentro de lo que es, ¿no?, la economía ortodoxa, las medidas que se toman? Sí, lo que pasa es que este enfoque monetarista mecánico, digamos, de MAP, digamos, que ¿no es cierto?, cuantitativo, hace rato que no está funcionando muy bien, digamos. Yo creo que hay una reflexión que tenemos que hacer en el mundo de la macroeconomía monetaria, que es bien interesante en esta facultad, digamos, y tiene que ver con que hace mucho tiempo que están desacoplados las tendencias de M y P, digamos. Y claro, en Chile, mucho antes de la crisis. O sea, hemos tenido en este país tasas de crecimiento de los distintos agregados monetarios altísimas durante muchos años que no se reflejaron en P y que tienen que ver con los procesos de intensificación, de monetarización, de bancarización, ¿no es cierto?, de crecimiento de la importancia del sector financiero dentro de la vida diaria de mucho de la población para la cual no era importante. Claro. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que la mecánica de MAP, yo no estoy muy seguro que me convence mucho hoy en día. Ahora, obviamente, si uno persiste cuando una economía está acelerando
cuando se aprietan los mercados, persiste con emisión, en algún momento se va a reflejar en inflación, pero mecánicamente no estoy tan seguro que pero fue una medida, mirándolo también en general después de la guerra. ¿Cuán arriesgado fue Bernanke cuando empezó a instalar estas políticas de estímulo de la compra? Cero arriesgado. Desde mi punto de vista, lo arriesgado era hacerle caso al Tea Party y a los anarcocapitalistas, digamos, que decían que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que quiebre todo Detroit, que quiebre todo Wall Street y ya veremos. O sea, lo que conducía a eso era Grecia. ¿Ah? Claro. Entonces, o sea, lo arriesgado era hacerle caso a los locos. ¿Ah? Digamos, en Estados Unidos yo creo que más bien Bernanke representa el mainstream socialdemócrata liberal central, digamos, de, oye, el enfoque keynesiano clásico, ¿no es cierto? Es suavicemos los ciclos, digamos, con el objeto de que sobreviva el capitalismo. Claro, porque a largo plazo, como decía Keynes, estamos todos muertos, así no, que hay que preocuparse del de aquí y ahora. Claro, no, pero no solo eso, sino que yo creo que los peores enemigos del capitalismo norteamericano son algunos de los que se hacen pasar por sus mejores, sus campeones, ¿no es cierto? O sea, digamos, los anarquistas radicales soñarían que se implementaran las políticas del Tea Party, que se conduce al fin caos. Al caos, digamos, y a la revolución. ¿Ah? Entonces, yo creo que al final lo arriesgado era no hacer las intervenciones que se hicieron. Yo creo que, dicho eso, también hay que decir de que hubo un precio, hay un precio en términos de credibilidad fiscal, hay un precio en términos de cómo restablecer una cierta ortodoxia monetarista, o no monetarista, monetaria. Sí. ¿Ah? Le va a costar un tiempo al Banco Central norteamericano, al Fed, a restablecerlo. Hay un precio, pero es un precio que se ve más que compensado por el beneficio de haber suavizado lo que podría haber sido una segunda gran depresión. Traigámoslo un cable a tierra. Las tasas, desde que empezó a mandar los mensajes, Bernanke, empezaron a subir, se estabilizaron. Ayer también subieron un poco. Y obviamente el ENVI, que es como el referente para mercado emergente. Chile tiene el credit rating más alto de un país emergente al nivel de Japón. Pero igual las tasas se están elevando. En el contexto de lo que se viene, y ponemos un poco de políticas públicas, viene un nuevo gobierno con una economía francamente que se está desacelerando, ningún drama, está creciendo un poco menos, pero va a seguir creciendo. Un presupuesto heredado que va a ser bastante apretado, sino con muy poca flexibilidad. Y se le vienen unas tasas más altas, los costos de financiamiento que han sido, las empresas chilenas han tenido mucho éxito en financiarse afuera a tasa muy barata. ¿Qué impacto macro tiene en Chile que le suban las tasas y bueno, el retiro de estímulos? No, va a tener un impacto sobre el ciclo. Nosotros somos un país muy abierto, somos muy sensibles al ciclo internacional y por lo tanto inevitablemente va a tener un impacto. Sin embargo, yo creo que es importante diferenciar el manejo del ciclo en Chile respecto de las reformas estructurales. Hay que hacer una diferencia. O sea, durante mucho tiempo se ha hecho un esfuerzo entre las personas que conducen la política económica de hacer la diferencia entre lo que es estructural y lo que es cíclico. No siempre se ha hecho con mayor o menor entusiasmo, digamos, pero esa diferencia existe. Entonces, Chile tiene en este momento los márgenes en términos de reserva, de un banco central que tiene credibilidad, que tiene con qué hacerlo, y una política fiscal que tiene con qué hacerlo, para conducir un proceso de estabilización del ciclo como los que hemos estado haciendo durante los últimos 20 y tantos años, cada vez con más fuerza. ¿Ah? Eso lo tenemos. Podemos manejar el ciclo, podemos estabilizar el ciclo, podemos evitar que eso que va a ocurrir en la economía mundial, que como tú dices es una ralentización leve, digamos, tampoco es una desaceleración fuerte, ¿no? Claro, en Chile se dice entre el 4 y 4.2%. Yo creo que se puede manejar con política fiscal y monetaria, y para eso está la política fiscal y monetaria, para manejar y suavizar ese ciclo. Lo que no significa que uno mezcle eso con cuáles son las reformas estructurales que uno tiene que hacer para el largo plazo. Eso tiene que ver con una mirada más estructural, ¿no es cierto? Tanto del presupuesto como de la política económica. Entonces yo creo que esa diferencia es importante hacerla, y en Chile tenemos los instrumentos para hacer esa diferencia. Miremos ahora el año, porque el año empezó con algunos columnistas nuestros, economistas, no me acuerdo en qué bando estaba, de que decían que la economía chilena estaba en peligro de sobrecalentarse, con una amenaza, un déficit de cuenta corriente que podría traer muchos problemas, con algunos economistas diciendo que el Banco Central se había equivocado el año pasado en bajar tasas, tenía que subirla, y estamos terminando el año con una economía con el consumo todavía bastante fuerte, pero una fuerte baja en la inversión, crecimiento 4.2% se estima más o menos que va a terminar el año, y el próximo año el Banco Central dice 3.75, 4.75,
economistas que han estado acá dicen que eso es bastante optimista, el gobierno todavía cree que va a ser 4.9, pero bueno, la economía se está desacelerando. ¿Qué es lo que ha sido este año? ¿Cómo analiza este año la economía chilena? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal? Y miremos un poco lo que se viene. Claro, yo creo que este año fue un punto de inflexión en un ciclo, ¿no es cierto?, de la parte más alta del ciclo, que no hay que medirlo por años, sino que tuvo más que ver con los dos super mega procesos de recuperación que tuvo Chile. Hay que pensar que aquí hay que recordar que se compusieron dos cosas. Primero, el efecto de las políticas monetarias y fiscales que implementamos para responder a la crisis internacional, igual que Bernanke y todo lo demás, ¿no es cierto? O sea, aquí fue menos dramático, pero hubo un año fuerte. Hubo mucho gasto público y hubo una bajada de tasas absolutamente violenta del Banco Central, ¿no es cierto? Y eso se reflejó en el ciclo económico, a lo cual se vino a sumar el efecto que tuvo sobre la inversión, el proceso de recuperación del terremoto, ¿no es cierto? Que fue muy grande, sí, fue uno de los terremotos, o sea, nos hizo harto daño y hubo que construir harto. Digamos. Y además que entraron también en producción los grandes proyectos mineros. Los grandes proyectos mineros. Y esas tres cosas pasaron, ¿no es cierto? Pasaron. Y por lo tanto estamos en un punto de inflexión respecto de ese ciclo y eso es lo que ocurrió este año. Yo efectivamente siento de que ha habido quizá el Banco Central ha estado en lo que bien, encuentro yo, en el último tiempo. No, ha hecho estado bien, ¿no? Pero yo encuentro que la política fiscal ha estado un poquitín procíclica, no vamos a decir procíclica, esto no es una cosa así como años 50, digamos, ¿eh? No. Pero sí está un poquitín procíclica, en parte justificadamente porque... ¿Por las demandas sociales? Más que las demandas sociales, yo creo más por el proceso de reconstrucción, o sea, de que efectivamente coincidió un momento de boom económico o de auge económico como resultado de la recuperación de la crisis, con la necesidad de gasto público por el tema de reconstrucción del terremoto, y eso no había mucha forma de evitarlo, digamos. Pero yo creo que ya después de un par de años, un poco fue más bien dominado por el gasto social, el tema de continuar con el gasto, y ahora se pegaron como un frenazo que yo creo que al final del día termina siendo de que esta administración fiscal ha sido una administración fiscal más procíclica que las anteriores, al menos desde que retornamos a la democracia. Pero metámonos ahora a la coyuntura del próximo año, el gran debate de lo que se viene. Lo hemos hablado allá cuando recién se anunció que se venía que parte del plan de Michelle Bachelet era una reforma tributaria de verdad para financiar su gran reforma educacional. Y dentro de eso encuentra la quita del FUT. Sin entrar mucho en esos detalles que lo hemos discutido bastante contigo una vez y con otros economistas, pero el próximo año, una de las preguntas que dicen, el próximo año el gobierno sí o sí va a tener que gastar. Va a tener que gastar lucas porque no tiene las promesas, va a tener quizás menos holgura para gastar porque la economía va a estar un poco más lenta. Y nosotros digo, no, los empresarios tenemos que creerle que lo que van a gastar o el extra gasto fuerte el primer año va a ser eventualmente al final del ciclo balanceado con los ingresos de la reforma tributaria, una economía que va a retomar un impulso y vamos a dejar las cuentas fiscales más o menos o mejor de cómo las heredamos. ¿Qué tipo de seguridad le da a la gente que cuestiona porque lo que está pidiendo el gobierno es que, mira, créanme, este año vamos a gastar un montón porque tenemos que cumplir esto, pero al final, cuando al cuarto año, vamos a estar balanceados? No, yo creo que es una duda extremadamente válida, porque como tú dices, es inevitable que al principio va a haber que financiar esto con déficit que se puede financiar un poco con estos fondos soberanos que tenemos, una parte, digamos, y otra parte con deuda. O sea, eso es así, porque no hay un calce temporal preciso entre esta reforma estructural de ingresos, digamos, de tributario y las necesidades de implementar de una reforma educativa y algunas de las reformas sociales que están comprometidas. Ese es un problema real y me parece muy válida la duda. Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que esto se soluciona con una comunicación muy clara. Yo siento que se ha ido deteriorando la disponibilidad de las autoridades a ser claros respecto de las cifras y respecto de lo que ellos están haciendo con sus políticas. O sea, hemos ido transitando hacia una cosa un poquito que se juega un poquito a las escondidas a veces con algunas cosas, hay que sacar a tirones, ¿no es cierto? Tenemos que tener unos debates públicos para que aparezcan las cifras verdaderas. A ver, dame un ejemplo, No, para que la gente entienda. Yo sé a qué te refieres, pero dame un ejemplo. No, yo creo que ha habido por ejemplo, en la discusión
En la discusión de presupuestos, esto ha ocurrido cada vez más, ¿no es cierto? Siempre los ministros de Hacienda han jugado un poquito a la escondidas con los parlamentarios, también en los tiempos de la concertación, por cierto, pero yo siento que eso se ha intensificado un poco. Yo creo que cada vez es más difícil estar claro respecto a qué es lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda y otros ministerios. Yo creo que tenemos que terminar con eso. Yo creo que tenemos que pasar a una fase en la cual se es muy claro por lo que tú estás diciendo. Se dice, este año vamos a hacer esto, estas son nuestras estimaciones, por favor, discútanlas, critíquenlas, ¿no es cierto? Y nosotros pretendemos converger de esta manera, y de esta manera bien precisa, y siendo bien claro con respecto a las cifras, y sin tanta vergüenza, no sé por qué hay como una vergüenza respecto de ser transparente respecto de las cifras, cuándo se va a gastar, de qué manera, qué es lo que se está haciendo con estos fondos que no se ejecutan, ¿eh? También ha habido muy poca transparencia. Sí, no, esa parte sí, efectivamente. En general, el próximo año o los próximos 4 años, ¿qué tipo de políticas, y te pongo un poco porque yo sé que como transparentamos, tú tienes relación con la nueva mayoría del comando, pero ¿qué tipo de políticas públicas que en este gobierno se le indicaron que no se hicieron, se tendrían que hacer o ustedes pretenden hacer para cambiar un poco la estructura del crecimiento chileno que a pesar de este boom, la productividad sigue siendo bastante mediocre, no, más allá del boom de la minería y de estos grandes retailers que se hacen al consumo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en los próximos 4 años? Yo creo que, mira, hay 2 temas que no son los temas eje del programa de la nueva mayoría, que todos sabemos, son la Constitución, reforma educativa y reforma tributaria. Hay 2 temas que son cruciales para el desarrollo y el crecimiento chileno y también para la equidad, que yo creo que hay que cambiar el enfoque también, pero muy parecido al cambio de enfoque que yo te estaba sugiriendo, sí, que debiera hacerse para Hacienda, que tiene que ver con cómo uno comunica y explica las cosas. Yo creo que uno de esas áreas es el área de energía. Yo creo que aquí hay que empezar a ser transparente con la ciudadanía chilena, hay que hacerle entender a las personas de que Chile, si bien es cierto, Chile es un país que es como la Arabia Saudita de las energías no convencionales, o sea, eólica, mareomotriz, solar, lo que tú quieras, digamos, ¿eh? También es cierto que muchas de esas otras energías todavía no están a costos que nos permitan sustituir masivamente, pero las tendencias de esos costos son a la baja, por lo tanto a futuro seguramente vamos a hacer una potencia energética renovable. El problema es que la transición hacia allá no la podemos pasar sin energía. Entonces tenemos que hacer una planificación estratégica, un pacto social en que equilibramos las necesidades futuras con las inversiones que tenemos que hacer para llegar a esa matriz energética futura, con el hecho de que hoy en día, desafortunadamente, vamos a tener una matriz energética un poco más contaminante. Hay que ser transparente y decirlo y explicarlo y comprometer al Estado en una transición hacia lo limpio. Yo creo que si las personas que implementan esa política son capaces de comunicarlo bien, de explicarlo a la ciudadanía, a los empresarios, hay más factibilidad, creo yo, de que se produzca un pacto respecto de ese tema, que si esto se trata de negociar en no sé qué salón VIP de no sé qué club. Bueno, es que ahora la ciudadanía en Chile en ninguna parte no acepta acuerdos en 4 paredes. Y lo mismo aplica respecto de los temas laborales. Yo creo que los empresarios chilenos y los sindicalistas chilenos saben que tenemos un código del trabajo de la Guerra Fría diseñado para evitar el conflicto social, ¿no es cierto? Y lo que hoy necesitamos es incentivar la negociación. ¿Por qué? Porque si queremos hacer transitar a la economía privada chilena hacia otros sectores, hacia otros productos, hacia otros servicios, ellos necesitan tener la flexibilidad, ¿sí? La palabra mala esa, la flexibilidad para poder negociar con su contraparte, los sindicatos, ¿no es cierto?, cómo se hacen esas transiciones y esas apuestas. Ellos necesitan eso, pero por supuesto que también necesitamos dejar de ser el único país OCDE que tiene un código del trabajo antisindical. Y ese equilibrio entre titularidad sindical, sindicalización automática con desafiliación voluntaria, derecho de huelga y claridad respecto de quiénes son los que negocian y cómo se hace en conjunto con reglas que permitan una variedad de cosas que se pueden negociar, que le sean útiles a la empresa. Si al final, si le va bien a la empresa, también le va a ir bien a los trabajadores, ¿no? Entonces, ese equilibrio también hay que comunicarlo de una manera más transparente. Y yo siento que ha habido demasiada gente muy tímida, en lado y lado, derecha e izquierda, muy tímida, como que le da susto decir estas dos cosas respecto a energía y trabajo. Si logramos posicionar esos discursos de una manera responsable, equilibrada, yo creo que van a ser viables. Bueno, la última pregunta.
próximo año tú estás preocupado, optimista o neutro acerca de cómo se viene no solo el crecimiento, sino que cómo van a ser las negociaciones a nivel político para estas reformas que se vienen, cuál va a ser la respuesta de la ciudadanía, la respuesta de los empresarios, ¿no? Si tuvieses que resumir, tenemos 1 o 2 minutos. Yo estoy optimista, pero no estoy confiado, digamos. Yo creo que mi postura es un poco como de haber estado como Berizzo justo antes de jugar con la Católica. ni lo nombremos mejor. Con la Católica, ¿no es cierto? Que es como que, bueno, obviamente el favorito es la Católica, en cierta medida, ¿no? Pero uno quiere ir y ganarla, ¿no? Claro. Entonces, claro, el favorito aquí es el statu quo. Por definición, porque siempre ha ganado, ¿no? Bueno, además que Chile es un país Sí. conservador por naturaleza. Claro, el favorito es el statu quo y por lo tanto lo que pasa es que ahora tenemos a un Berizzo, ¿no es cierto? A una Berizzo, ¿no es cierto? La presidenta Bachelet, ¿no es cierto? Que nos está empujando y va a empujar a que superemos ese statu quo. Yo creo que esa es la situación, por lo tanto, de todas maneras va a ser difícil, el partido va a ser apretado, ¿ah? Y se va a ganar con angustia, eso lo puedo garantizar, pero no hay peor partido que el que no se juega. ¿Ah? Ahora, yo creo que también hay peligros, ojo, yo creo que ustedes tienen que ponerle hay peligros afuera. Estamos viendo el resurgimiento de ciertos precios de activos que están insinuando la reaparición de ciertas burbujas financieras. Claro. ¿Ah? Entonces, también hay que estar atento ahí porque en cualquier momento hemos visto cómo durante los últimos años la economía financiera internacional ha ido incrementando la frecuencia, intensidad Y volatilidad. y por lo tanto también podemos enfrentar ese escenario y por lo tanto no hay que tampoco también está esta tentación en Chile de mirarse el ombligo, mirar solo lo que está pasando acá. Yo creo que tenemos que Y estar China. muy atentos con lo que está pasando en los mercados internacionales porque esta salida del Fed y todo esto puede conducir a una situación en que en 2-3 años más estemos ante una nueva crisis y vamos a tener que tener las espaldas y los pantalones para enfrentarlo. Bueno, con eso terminamos la última edición, el último capítulo del año de La Mesa. Esta, como digo coproducción, pero es como una triple producción. El Mostrador Mercados, el Mostrador TV y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Que tengan buen año, felices fiestas. Muchas gracias. Gracias a ti, Iván. A todos y hasta la primera semana de enero.